Bueno, pues esta sección se llama Tus Preguntas. Y entonces yo siempre aviso por Twitter, que tú ya vas a tener una cuenta de Twitter en @Sabiki, CKY, ¿no? Pues que vienes, que si quieren hacerte una pregunta, y mi compromiso es hacerlas como lleguen. Vengan. ¿De acuerdo? Bueno, entonces Rubén Díaz Conti te pregunta: ¿apoyará la creación de salas de consumo seguro en la frontera como la que se intentó instalar en Mexicali? ¿Qué opinión tiene acerca de los programas de administración de alcohol que operan en Vancouver? ¿Podría México aspirar a ello? Buenísima pregunta. Estas preguntas van referidas hacia un área que se llama reducción del riesgo y daño. Y es una manera para atender los problemas de tipo sustancias sin que necesariamente en ese momento la persona quiera o pueda dejar de consumir por completo. Esto no significa que no amerite y que no se le pueda brindar algún tipo de ayuda para que hasta el momento que pueda dejar de consumir le ayudemos a mantener la salud en un nivel más o menos aceptable. Estos lugares que se llaman safe sites y que fueron diseñados en Canadá primordialmente, desde mi punto de vista, y aquí te estoy hablando como un médico clínico, son un avance para la sociedad. No obstante, no dejan de ser ciertamente un poco controvertidos. Cuando se abrió en el norte del país este sitio, pues luego la gente empezó a decir que el gobierno había abierto un picadero, ¿no? Pero desde mi punto de vista es una manera inteligente, pragmática, humanista de tratar algunos flancos de los problemas adictivos, y definitivamente todo lo que sea riesgo y daño, reducción del riesgo y daño, es parte de lo que queremos instalar dentro de los tratamientos y que también va de acorde con el Plan Nacional de Desarrollo. Intercambio de jeringuillas, metadona, repartir condones, todo lo que tú me digas, sitios limpios y seguros para inyectarse, todo esto avanza el problema hacia lo positivo. Ok, sí, porque esa era la segunda pregunta de Rubén, decía sobre metadona, qué ruta habrá en su administración para garantizar el acceso. Ha habido desabasto en algunas ocasiones, lo cual es un atentado contra personas que se inyectan heroína. Por ejemplo, el control de la metadona lo tienen las clínicas privadas. Totalmente, estoy de acuerdo con Rubén. Desde mi punto de vista, los programas de sustitución con metadona o con buprenorfina, que es otro medicamento que se utiliza también para esto, son muy importantes. ¿Son para sustituir el consumo de heroína? Que aquí la idea es que hay personas que van a seguir siendo dependientes a los narcóticos, a los opiáceos, pero van a pasar de administrarse una sustancia ilegal, sucia, impura, compartiendo jeringuillas en un callejón oscuro, lo van a sustituir por un medicamento limpio, controlado, que se toma vía oral y que les va a permitir manejar un taxi o atender a sus pacientes o hacer sus programaciones en computadoras en una vida básicamente normal, ¿no? Entonces sí, desde mi punto de vista, y no es nada más mío, la Organización Mundial de la Salud recomienda la presencia de la metadona como uno de los 100 medicamentos indispensables para cualquier país. Y aquí la cuestión es de que yo, desde donde la veo, sí es muy importante que la metadona se maneje por clínicas del Estado, ¿no? Porque si no se presta a componendas y a un montón ahí de conflictos de interés que podemos sobrevivir sin ellos. Okay. Segunda pregunta, Rosemary Safi pregunta: ¿por qué la Secretaría de Salud no ha publicado el reglamento de la reforma de 2017 que permite cannabis medicinal y el industrial, máxima si tienen un proyecto en las manos ya avalado por CONAMER en consulta pública? Sí, esa es otra gran pregunta. Sí. Mira, la cannabis es una situación muy delicada, ¿no? En nuestro país, en todo el mundo, es una prioridad para la Secretaría de Salud, para el presidente, para la Secretaría de Gobernación. Y pues la no verdad, parece, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que se necesita que haya condiciones idóneas y tenemos que procurarlas, tenemos que generarlas para que se haga un debate que está por suceder también frente al pueblo de México. Se está cocinando actualmente una iniciativa de ley muy bien hecha por gente realmente experta y que yo creo, bueno, no sé si en esta o en la próxima legislatura pasará al legislativo para que sea votado, ¿no? Mira, voy a tratar de responder a esta pregunta. La ley sobre cannabis. Así es, así es, así es. Es una ley amplia. ¿Cuándo se va a votar? No estoy seguro, porque tiene que ver con tiempos legislativos que a mí me cuesta trabajo entender y no es fácil poder predecirlo. Pero yo sí creo que esto también va de acorde al Plan Nacional de Desarrollo, es una de las situaciones con las que ha habido cierto compromiso con el pueblo de México, pero te digo, quiero referirme a un ejemplo que ya he utilizado en alguna otra entrevista y tiene que ver con una cita del presidente Obama,
en algún momento le reclamaban sobre por qué él había hecho algunas promesas de campaña en función de que iba a modificar la política de drogas y no lo hizo durante su presidencia. Y entonces su respuesta fue que la política de drogas no es una lanchita de Chapultepec, que si le damos 3 remos la hacemos girar 360 grados, sino que la política de drogas es el Titanic. Es un gran transatlántico que hay que maniobrar con mucho cuidado, porque si no, terminamos en Australia, ¿no? O nos damos contra un iceberg. Entonces, la política de drogas tiene que moverse de manera muy prudente, sin improvisaciones, sin porque requiere prisas. de acuerdos internacionales, además. Claro, esa es una parte delicada, porque somos signatarios de varios convenios internacionales que no están escritos en el cielo. Los mexicanos tenemos mucho que decir con respecto a estos convenios, porque nosotros nos hemos convertido en la trinchera de la guerra contra las drogas, en la primera línea de batalla. Entonces, por supuesto que nuestra voz tiene que ser escuchada, y para eso está tanto el canciller como el doctor de la Fuente en las Naciones Unidas, que yo creo que también tendrán la intención de promover una visión moderna, ¿no? Una vez más científica, humanista, sobre cómo atajar este problema que, te vuelvo a repetir, llevamos mucho tiempo de hacerlo muy mal. Entonces, tenemos que cambiar las formas. Muy bien. Nuri Nuño te pregunta, sí, quiero preguntarle, el papel de la Guardia Nacional en el trabajo de prevención de adicciones, si es guardia civil, entre comillas, ¿está contemplada? ¿De qué forma? Sí. También es una pregunta bien interesante. Qué inteligente tu auditorio, ¿eh? Sí, saludos. Mira, la Guardia Civil, que es una idea importante, la Guardia Nacional, como está naciendo ahorita, estamos viendo el nacimiento de este cuerpo, sí se ha vuelto muy importante que la formación que vayan a recibir sobre drogas y consumo ya sea una información proveniente de la nueva ola de conocimiento y de la nueva ola, digamos, de la actitud con respecto a estos problemas, ¿no? Entonces, ¿participarán en su capacitación y formación? Sí, claro que sí. Esa es una de las ideas que tenemos. Es, como te comentaba, esto va a ser muy transversal. Pensamos empezar a tener cierta incidencia, por ejemplo, en la currícula de las escuelas primarias, en los libros de texto, ¿no? Por supuesto, en el deporte queremos fomentar mucho el que haya una oferta cultural real para la gente, ¿no? Es muy lamentable ver cómo cosas como el teatro en México, ¿no? Y este otro tipo de entretenimiento cultural va en declive, ¿no? Sí, y es dificilísimo hacer teatro en México. Lo sabes bien, que tenemos son porque tienes una Exactamente, esposa productora soy de esposo teatro. de una gran productora de teatro y que a veces se las ve negras, ¿no? Para poder ofertar productos que aparte realmente valen la pena, ¿no? Entonces, sí es parte importante del sentimiento del presidente y de su iniciativa el pensar que si nosotros modificamos las condiciones de vida, aumentamos el bienestar de la gente, esto tendrá una repercusión forzosamente en el consumo de drogas, ¿no? Y en el efecto que esto tiene sobre nosotros. Muy bien. Y Ale Donají, justo te pregunta, yo tengo una pregunta, su opinión respecto a la propuesta de que la nueva Ley General de Educación establezca la prevención de toda sustancia psicoactiva, ya sea que se considere que todo consumo de sustancias es problemático, más cuando está la lucha de Carlos y Margarita Garfia sobre el cannabis legal. No sé si conoces este caso, es un caso que se va a discutir o ya se discutió en la Suprema Corte de Justicia, donde un niño joven con discapacidad múltiple que necesita cannabis para controlar epilepsia y otras cuestiones médicas, pues no la puede obtener de manera legal. Su mamá está en la ilegalidad, su familia, porque la obtienen de manera ilegal cuando es una medicina necesaria. Digo, yo que te digo que tú fuiste o eres el presidente mexicano de la Asociación de Cannabis Médica, ¿o cómo? Qué bueno que lo dices para hacer la declaración de no conflicto de interés. Sí, soy el presidente fundador de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, Asociación Civil, pero renuncié a la presidencia y a la membresía hace 2 meses, pues precisamente, bueno, antes del nombramiento, antes en mayo, pues porque hay un conflicto de interés y porque para que pueda yo tratar de servir a mi país en esta empresa, sí tenía yo que deslindarme de la asociación. Pero sí te puedo comentar también que de la niña Graciela Elizalde, a mí se me convocó para hacer el peritaje con el juez que le dio el amparo. Y esto que tú me estás platicando de la familia Garfia se replica
desafortunadamente mucho, ¿no? Sí, en nuestro hay país. miles de casos, yo Miles creo. de casos, y yo creo que la lucha, una vez más, no es para defender la marihuana, sino para defender el derecho de las personas al acceso a la salud. Claro. De eso se trata la batalla, esa es la guerra que estamos dando. Y yo creo que en algún momento nos acercamos a que las personas como Margarita puedan acudir a un lugar regulado, que pague impuestos, con expertos, para que le den un producto que tiene lo que dice que contiene y que le pueda proporcionar a su hijo el tratamiento que necesita, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que vivimos en el sexenio pasado fue que, sin meterme en politiquerías en este momento, se trató de emitir una serie de lineamientos que no sustituyen a un reglamento. No. Hubo cierta opacidad en cuanto a cómo se hizo esto y los permisos Qué que se elegante, dieron. cierta opacidad. Pues sí, la verdad es de que finalmente se echaron para atrás todas estas Todo, licencias sí. y sí representa unos pasitos para adelante, pero pero desde donde yo lo veo, la tendencia al uso en todo el mundo, esto no es privativo de México, pero ni de lejos, es una tendencia irreversible. Sí, de hecho, en México vamos lento, ¿no? Sí, interesantemente para América Latina, yo lo he visto esto en muchos congresos, en muchos encuentros con compañeros latinoamericanos, México es emulado, ¿no? Fuera de Uruguay, ¿no? Que ahí Sí, esos ahí sí amigos ya. se aventaron toda la enchilada, Sí. pero a México se le ve como la punta de la lanza, ¿no? Por Centroamérica, por Sudamérica, nos agradecen mucho el que hayamos ido allanando el camino y han copiado muchas cosas de nuestros modelos y del activismo que se ha hecho aquí en México. Mira, qué bien que lo dices. Es que quizá teniendo tan cerca Estados Unidos, donde hay ya tantos estados que ya la liberaron del todo, nos falte ver hacia otro lado, ¿no? Así es. Pero la pregunta de Ale era, o sea, mencionaba el tema de Margarita y de Carlos, etcétera, pero la pregunta era, ¿qué te parece la propuesta de que en la nueva Ley General de Educación se establezca prevención de toda sustancia psicoactiva? Sí, déjame hacer una distinción. En algún momento, si bien el nombre de la campaña se llama Juntos por la Paz, es el nombre con el que queremos dispersarla, el nombre institucional de esta es la Gran Estrategia Nacional para Prevenir las Adicciones en Niñas, Niños y Juventudes o Adolescentes. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque el énfasis tiene que estar en los menores de edad. Este es el punto del desarrollo, del neurodesarrollo, en donde el cerebro está completando su sinapsis, se está plastificando, decimos, y es muy importante que en esta temporada los chavos no consuman ni alcohol, ni tabaco, ni marihuana, ni nada. Hay que ser muy enfáticos en eso. Esa es la parte que más tenemos que proteger. Hasta los 21, has dicho. Hasta los 21 años, cuando menos, te diría Cuando yo. menos. Hablando nada más de la parte biológica, porque hay otro tipo de elementos, ¿no? En ese sentido, sí creo que el anhelo, a lo mejor esto es imposible de cumplir, Katia, pero el anhelo es que ningún niño y ninguna niña mexicana consuma drogas. El alcohol y el tabaco son drogas. El establecer esta diferencia entre los tres a veces nos perjudica más que ayudarnos. ¿Y cuántos niños, niñas y adolescentes consumen drogas en México? Muchos más de los que piensas Sí. y muchos más de los que debieran ser. A mí sí me alarmó. Estuve con la maestra Carmen Fernández, que es la directora de los Centros de Integración Juvenil, y estuvimos viendo algunas estadísticas que se reportan en sus centros, ¿no? Y de algunos otros lugares de reporte. Y hay niños de 9, de 10 años que ya reportan pues, consumo de alcohol o consumo de sustancias ilegales. Y bueno, a los 10 años es absolutamente impensable que un niño tenga acceso y no tenga la vigilancia suficiente como para evitar que incurra en estas conductas que, por más antiprohibicionista que uno pueda ser y por más que uno esté a favor del libre desarrollo de la personalidad, los niños tenemos que protegerlos. Claro, totalmente de acuerdo. Gracias, Dani. Gracias a ti.